digamos, eres electo presidente del 7, ¿cuáles son tus primeras decisiones el día 8 de octubre? Bueno, el 8 entramos en esa transición. Una transición que esperamos que sea, sin duda alguna, una transición sin inconvenientes, sin problemas, sin pillaje. El 10 de enero me preguntan... la experiencia que acabas de narrar. Bueno, por eso te digo, no César, que es fundamental el rol que pueda tener nuestra Fuerza Armada. Fundamental, en términos de garantizar el patrimonio, los bienes de los venezolanos. Yo vuelvo y repito, como lo dije hace unos minutos, yo confío y tengo fe y confianza en nuestra Fuerza Armada. No en los mensajes que dan algunos, sino en el corazón, en la familia de la Fuerza Armada Nacional. Conozco muchos militares y sabemos lo que está pasando adentro. Todo esto tiene un objetivo que es miedo, pero los venezolanos vamos a vencer el miedo, lo estamos venciendo. En esos 3 millones de votos hay muchos que son empleados públicos, muchos, que vencieron el miedo, que no habían ido a votar. Te aseguro que hay más gente seguidora del gobierno en un momento dado que fue y votó el domingo que el voto tradicional que ha tenido el sector distinto al gobierno. Porque muchos dicen, conversaba con muchas personas que bueno, mira, no, yo voy a votar el 7 de octubre, que ya bueno, ya está claro el proceso, el que elija no marca la diferencia. Yo le decía todo lo contrario, sí marca la diferencia la participación. Bueno, y lo logramos. Y no solamente lo logramos, sino superamos todas las expectativas. Entonces, al punto que yo voy es que esos obstáculos no van a detener el proceso que tenemos para el 7 de octubre. Y entre el 7 de octubre y el 10 de enero, el gobierno la juega bien o desaparece, César. El gobierno va a pasar a ser oposición. O la juega bien o desaparece, como la jugó mal la oposición hace unos años atrás. Fíjate que, César, para dejarte una reflexión, el gobierno hoy se parece mucho a la oposición hace unos años atrás. Por lo errática. Por lo errática. Enrique, estamos acercándonos al final. Y me llama mucho la atención cómo la palabra miedo pasa a ser una constante en el discurso político. Tú mismo en esta breve conversación la has utilizado en varias oportunidades. Por ejemplo, me gustaría poderle yo decir a buena parte de nuestros oyentes, que son muchísimo más jóvenes, que la palabra miedo no era frecuente en el discurso político. Antes íbamos a un proceso electoral y había el discurso político y el debate político y la palabra miedo no existía. Porque existía confianza, todos sabíamos que un gobierno era sustituido por otro 5 años después, que había un marco institucional que poco a poco se iba consolidando e iba creciendo. La palabra miedo no existía, no era frecuente en el discurso político. Hoy por hoy es a vencer el miedo, las actas hay que quemarlas porque hay que garantizar que usted no tenga miedo. Y el miedo pasa a ser una constante. Cuando conversé contigo, en este mismo programa, siendo precandidato, la última pregunta que te hice fue, ¿a qué le tenías miedo tú? Pues vistas las cosas y ahora que ya eres candidato, ¿podríamos saber a qué le tiene miedo tu partido? Bueno, sin duda alguna, si hay algo a lo que yo no diría miedo, pero a mí no me gusta la oscuridad. No me gusta para nada. Terrible, ¿no? Tú me preguntas, ¿algún miedo? No me gusta la oscuridad. Ahora, ¿qué me preocupa? Fracasar. Y está prohibido fracasar. Porque hay tantas expectativas que no podemos quedarle mal a la gente. Expectativas no en cambiar un presidente, expectativas en cambiar la forma de hacer las cosas. Nuestra experiencia estos años nos dice que sí se puede cambiar la forma de hacer las cosas, podemos hacer la política distinta. Yo te dejo una reflexión, César, no venimos de un país maravilloso, porque lo que hoy tenemos es una consecuencia de un modelo que implosionó. Si bien no había la palabra miedo,
había una constante que era un sector muy grande de la población olvidado, sin reconocimiento. El poder no es para uno ser servido, sino es para servir a los demás. No es un poder para tener privilegios. Cuando yo llegué al Congreso, hace que fui presidente de diputados, tenía 26 años. Algunos pensaban cuando yo llegué al Congreso que yo iba a ser un títere, ¿no? Para defender privilegios, para defender intereses. Y se encontraron con una sorpresa, porque estamos en esto por vocación de servir. Yo sí creo en el servicio público, César. Yo no creo que todos los políticos, podemos meter a todos los políticos en un mismo saco. Hay mucha gente que trabaja en la política que tiene un compromiso que es colectivo, no es individual. Yo no es un proyecto mío personal, César. No vengo a desarrollar un proyecto personal en el país. Quiero desarrollar un proyecto colectivo, porque creo en los proyectos colectivos. Entonces, sí, sin duda alguna, que la gente tenga de repente el mancharse el dedo, increíble, que en el siglo XXI, cuando hay países, bueno, donde tú ves que la democracia es abierta, donde la gente expresa con total tranquilidad sus ideas, sin que eso signifique alguna consecuencia, que tengamos en Venezuela, que la gente tengas tú que decirle, no tiene que mojarse el dedo. Así, bueno, ese es un país débil. Porque si nos distraemos, imagínate tú, si nos desgastamos en un proceso, si voy o no voto, eso tiene una consecuencia. Imagínate las grandes decisiones. Ahora, ¿qué está planteado? Derribar esas barreras. Las estamos derribando. Que nadie tenga ninguna duda. Y yo ahí los invito, esto no se trata de elegir a una persona, esto se trata de elegir un camino. Y el camino lo podemos elegir, cada quien puede elegirlo. Yo los invito a que elijamos el camino que nos permita avanzar, progresar. No se trata de elegir a la persona perfecta, porque esa no existe, César. Se trata de elegir a la persona correcta. Y yo creo que eso, el poder lo tenemos cada uno de nosotros. Anoche lo decíamos, el gobierno nunca va a poder expropiar la esperanza, ni el deseo de cambio, ni el voto. Esa no existe. Por más poder que puedan tratar de querer demostrar que tienen. Cada aparición pública del jefe de Estado, fíjate, está rodeado de nuestros militares, como para tratar de hacernos, para tratar de intimidarnos. No nos intimida eso. Porque cuando yo veo a nuestros militares ahí, yo digo, bueno, nuestros militares tienen un gran compromiso de seguir en las calles del país, pero con una visión de un país que avanza, que progresa, una fuerza armada comprometida con el progreso de los venezolanos, con la seguridad y defensa, con la frontera. Nosotros queremos que las fronteras sean zonas de desarrollo, de producción, de intercambio entre países. Tenemos una frontera con Colombia, ahí necesitamos una fuerza armada comprometida. Entonces el futuro lo tenemos allí, tenemos que subir la mirada y ver el futuro y pensar, además planificar, pensar hacia dónde queremos ir. Hoy vivimos el día a día, César. Pregúntale a cualquier venezolano en la calle, mire cómo se imagina el futuro. No se lo imagina, porque está sobreviviendo en el presente. Entonces, oye, ¿eso lo podemos cambiar? Claro que lo podemos cambiar, pero depende de cada uno de nosotros. Los cambios no se dan solos, hay que ser protagonistas de ese proceso de cambio. Y tenemos 7 meses por delante, que van a ser 7 meses para recorrer Venezuela de punta a punta, de llevar nuestra propuesta. Como me decía una señora que me quedó marcado allá en Cumaná en estos últimos días, me decía, yo he votado por el gobierno todas las elecciones, todas. El gobierno me convocaba a una actividad y ahí estaba, pero me cansé. Todavía no me han convencido. ¿Qué me ofreces tú? Le dije una palabra, progreso. Bueno, me dijo, vas a tener que seguir convenciéndome, vas a tener que enamorarme. Le dije, bueno, yo creo que yo sé hacer mi trabajo. Le dije, te voy a enamorar. Muy bien.
No, ya se nos pasó mucho el tiempo, pero ya para cerrar con eso, disculpa la frivolidad, pero vendrá una primera dama. Claro que va a haber después que sea presidente. Antes pasó el autobús. No te sientas obligado a César, responder perdón, esto. César, antes pasó el autobús y no me monté, chico. Entonces, bueno, siempre pasa otro autobús. Eso es lo bueno de los autobuses. Enrique, muchas gracias. Muchas gracias, César. Muy buenos días y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon. Enrique Capriles Radonsky, candidato presidencial de la Mesa de la Unidad Democrática.